¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos este martes 27 de octubre. Eh, Mi nombre es Lerin Escobar Pérez. Hoy vengo a presentar la materia de filosofía con el tema de qué es la filosofía. Entonces, acompáñenos para esta introducción. Nos dice que la filosofía nació en Grecia en el siglo VI a.C. aproximadamente, con la finalidad de sustituir las explicaciones míticas de los fenómenos naturales por explicaciones racionales. Entonces, desde que el hombre existe en la Tierra, pues siempre se ha preguntado de dónde viene, qué es ahí, hacia dónde va, ¿no? Entonces, esto nace por la necesidad de saber todas estas preguntas, todas estas cuestiones que se hace el hombre. Entonces, por este motivo, el origen de la filosofía se le conoce como el paso del mito al logos. Entonces, en vez de las creencias, utilizaba nuestra mejor facultad, que es la razón, el porqué de las cosas. Desde un punto de vista histórico y cultural, el conocimiento humano puede entenderse como un conjunto de saberes que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Entonces, para llevar a cabo todo esto y todo el conocimiento que nosotros conocemos hoy en día, pues varios personajes participaron en este tipo de eventos para nosotros el saber el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero sabemos que aún no lo sabemos todo. Existen todavía muchos pensamientos y tenemos a grandes personajes que tratan de entender el cómo funcionan las cosas, el cómo aprender más, el cómo romper esos mitos, esos paradigmas para nosotros tener un conocimiento más detallado y amplio. Entonces, en las etapas iniciales del conocimiento se presentan como saberes, el mito, la magia, la técnica, la religión y el arte. Siendo así, la palabra filosofía proviene del griego antiguo philein, que significa amar, y sofia, sabiduría. Significa, por lo tanto, amor a la sabiduría, a los saberes. Entonces, no hay un único concepto de filosofía, como también existen muchos filósofos. Entonces, la variedad de conceptos también se debe a la historia que la humanidad transcurre y puede ser observadas en diferentes etapas. Tenemos en la primera etapa el concepto de Sócrates, a lo cual él decía que él era considerado maestro de la filosofía. Hizo del hombre como ser moral en centro de la filosofía, como la máxima sabiduría que consistía en conocer consigo mismo. El segundo concepto es por Platón, que nos dice que la filosofía es una actividad en la cual vamos a poder alcanzar el conocimiento real del mundo. Solo a través de la filosofía se llega a conocer lo que es la verdad. El tercer concepto es de Aristóteles. Nos dice que la filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas de lo que es. Para Aristóteles, principio es lo que es primero en el ser y el primero en el conocer. En este sentido, la filosofía es estudio de fundamentos. El cuarto concepto es de Hegel. Nos dice que la filosofía es el saber efectivo de lo que es. Lo que es todo cuanto existe, todo cuanto hay. Para Hegel, la filosofía no debe ser amor, entusiasmo, sino debe ser el saber mismo, el saber efectivo de la realidad. El siguiente concepto de Wittgenstein nos dice que la filosofía es una actividad para disolver falsos problemas que se esconden en el lenguaje. Es una explicación más analítica. Tenemos el siguiente concepto por Marx. Nos dice que es una actividad, es una praxis para la transformación del mundo, para hacer la revolución. El siguiente concepto de Heidegger nos dice que filosofar es el extraordinario preguntar por lo extraordinario.
Entonces, como decíamos, pues no existe una sola filosofía ni un único filósofo, sino que todos tenemos una diferente manera de pensar y entre todos podemos contribuir a ese conocimiento. Entonces, el origen psicológico de la filosofía se encuentra en nuestra capacidad de asombrarnos frente a lo desconocido y que nos desorienta. Tanto Platón en su obra Teteto como Aristóteles en su metafísica conceden mucha importancia al asombro, palabra que se ha hecho clásica y es un lugar común tradicional para explicar el origen de la filosofía. También el entusiasmo supone un despertar de la conciencia, un intento de conocer lo que es uno mismo. El ser humano en los orígenes de la cultura aparece como protagonista en cuentos, fábulas y mitos que muestran su capacidad para maravillarse. Entonces, Platón y Aristóteles decían que la filosofía, su punto de partida es el asombro y la admiración. Entonces, bajo esto, el cual quiere decir que el asombro es la disposición humana por la cual nos paramos, nos detenemos frente a las cosas y nos preguntamos por qué las cosas son así y no de otro modo. Entonces, esto trata de dar una explicación. Ahora, el siguiente, para Bergson, el origen de la filosofía está en el amor por poseer la realidad, por sentir comunicación con ella, por gozar de su presencia, por volver a las raíces de la vida práctica. Entonces, para otros la filosofía comienza por los problemas que le plantea el mundo e incluso por los problemas que surgen y las respuestas por satisfacer las necesidades vitales del hombre. Entonces, bajo estos esquemas es como nace la filosofía, para dar una explicación a todo lo que nos acontece en la vida diaria. Entonces, así pues, desde Platón y Aristóteles, el asombro o la sorpresa es el origen de la filosofía. Entonces, es lo que impulsa al hombre a filosofar y a buscar todos este tipo de conocimientos. Entonces, existen dos aspectos que están en este origen de la filosofía, lo que es la duda y la curiosidad. Entonces, la duda, pues, es la incertidumbre. Entonces, esto significa, y la curiosidad es un comportamiento natural. Desde que nosotros nacemos, nosotros empezamos a explorar y, como decía Carlos Marx, pues nos vamos a la praxis. Nosotros queremos no solamente ver, indagar, sino queremos tocar, queremos conocer, tenemos esa curiosidad por saber. Entonces, gracias a esto, pues nace la filosofía de cómo son las cosas. Entonces, el mundo que rodea a las personas presenta desigualdad de situaciones. Sabemos que no todos tienen las mismas posibilidades, pero que existen inquietudes y problemas. Sin embargo, nos dice la siguiente pregunta: ¿dónde está el origen de que no coincidan los mundos, las cosas o las personas? El ser humano es quien transforma las cosas en objetos al experimentarlas, al darles un sentido, al establecer una relación con ellas. Entonces, la experiencia humana es la que hará posible la filosofía. Entonces, a través del conocimiento, la experimentación, pues podemos deducir o podemos calificar a un objeto, el porqué de las cosas. Entonces, siendo así, la filosofía nacerá de distintas maneras posibles que tienen las personas de entender y vivir con la realidad. Entonces, en cierto modo, el ser humano es química, sabemos que son moléculas, tejidos, corazón, cerebro, somos órganos. Entonces, vive en un mundo global acelerado donde el conocimiento del mundo subatómico rige los avances tecnológicos más importantes de la historia. Pero la naturaleza humana sigue planteando los mismos interrogantes que ya se hacían los filósofos presocráticos sobre los fundamentos de la vida. Entonces, desde los principios del hombre, pues nos hemos dado a la tarea de preguntarnos de dónde venimos. Entonces,
ciertas ciencias nacen después de la filosofía para explicar cuál es esa razón. La siguiente pregunta nos dice, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el hombre? ¿Y cuál es su singularidad? En eso el mundo no ha cambiado ni un ápice. Entonces, Tales de Mileto es el primer filósofo y padre de la filosofía por haber sido el primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo. Entonces, nuestros antepasados pues ya se hacían preguntas de dónde venimos y pues que a lo largo de la historia pues hemos venido resolviendo todos esos cuestionamientos que nos hacemos. Entonces, la filosofía es, por tanto, un tipo de saber o una aspiración al saber. Entonces, que en base a eso, pues va surgiendo lo que es el conocimiento. La razón por la que se prefiere definir como un saber y no como un tipo de conocimiento es que la filosofía no puede limitarse a conocer. Se entiende por explicar o comprender lo que hay, lo que se presenta ante nuestros sentidos. Entonces, siendo así, la filosofía pues es la ciencia más antigua de los saberes y de ella se desprendieron luego los saberes particulares. Al inicio, ciencias como las matemáticas, la física no estaban bien diferenciadas y formaban parte de la filosofía. Tanto es así que Platón insistía en que nadie que no sepa matemáticas entre en la academia. Entonces ellos tenían un conjunto de saberes, de conocimientos y que ya se iban perfilando para ramificarse, hacer nuevas áreas de estudio, pero nacen todos desde la filosofía. Entonces había grandes pensadores que contribuyeron mucho a los primeros conocimientos, por ejemplo, en la diversidad de especies. Iban clasificando ya lo que eran plantas y animales. Hoy en día sabemos que pues existen 5 reinos y que de esos 5 reinos se desprenden otro tipo de familias, géneros y especies. Pero nace ahí desde lo que es la filosofía para poder clasificar a este tipo de organismos vivos. Entonces, ¿cuáles son las características de la filosofía? Pues la primera es la racional y la intelecta, porque se fundamenta en lo que es la razón. La siguiente es la metódica y ordenada, porque usa métodos para poder afrontar la totalidad de sus temas y que sus conocimientos no son productos del azar o la suerte. Por eso el método de la filosofía es reflexivo. El siguiente es el totalitario, es que estudia los temas objetos de manera integral. Total, la filosofía globaliza el conocimiento. También el siguiente punto es el crítico. Este es sometido a la crítica que cuestiona todas las cosas. Por tanto, todo lo concierte en una pregunta, el porqué de cada cosa. Es decir, cómo surge, de dónde viene. Entonces, la filosofía crítica pues trata de dar una explicación, razonar el porqué de las cosas. El siguiente tenemos la profunda y fundamental. Esta es porque es capaz de existir su conformación con las leyes del pensamiento con la realidad. Y el siguiente es el problemático, en tanto no se alcance la verdad. Tenemos el siguiente subtema que nos dice cuál es el problema fundamental de la filosofía. El problema fundamental de la filosofía es el de la relación que existe entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. Engels hace notar que los filósofos se dividen en 2 campos, lo que son los idealistas y materialistas, según estos consideren como primario el ser o la conciencia. Entonces, todos los representantes de la filosofía idealista toman como primario la conciencia, la idea y el espíritu. En cambio, del otro lado contrario, los materialistas consideran lo primario la naturaleza, la materia
y la conciencia de lo secundario, como una propiedad de la materia derivada de ella. Entonces, el problema fundamental de la filosofía tiene además un segundo aspecto que nos dice la siguiente pregunta: ¿estamos en condiciones de conocer el mundo circundante? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos vuelve críticos reflexivos, ¿verdad? Para que nosotros cuestionemos de dónde vienen las cosas y hacia dónde vamos. Entonces se puede dar un aproximado de esto. Entonces el siguiente subtema es: las características del saber filosófico son las siguientes. El primero es el reflexivo. Se acerca a la realidad y a la verdad a través de nuestras capacidades racionales, en busca de soluciones a los problemas que preocupan al ser humano. La filosofía trata de convencer contrastando argumentos y no compartiendo emociones. Como persona, pienso y descubro mis capacidades más destacadas. Es un saber hacer. Y con esto nacen lo que son las habilidades de hasta dónde somos capaces de poder saber hacer. Entonces, el siguiente es el abierto, la siguiente característica. Esta considera que muchas de sus propuestas son un proceso abierto y no definitivo a la verdad. Entonces, por ejemplo, soy una persona abierta al mundo que me rodea. Tengo muchas alternativas de realización, no solo una. El siguiente punto es la racional. Busca respuestas que se adapten al entendimiento humano. Yo, ser individual, razono, aporto argumentos para convencer a mis semejantes. Entonces aquí tenemos un ejemplo del ser racional. El siguiente es el global. Este es integrador y unitario frente a la ciencia, que es más bien un saber parcial, sectorial y especializado. Un ejemplo es, por ejemplo, soy capaz de pensar en un ser en abstracto, al margen de un ser en concreto que estudian los saberes. Y tenemos también el radical, que trata de acercarse a lo más esencial en cuestiones difíciles, tales como el sentido de la existencia humana y la libertad, el problema del bien y del mal. Ejemplo, pienso en las diferencias entre el bien y el mal, con el fin de adaptar mi comportamiento según esta reflexión. Tenemos el siguiente, el práctico. Este trata de orientar la acción humana de alguna manera a partir de una serie de principios. Se manifiesta en la filosofía ética de forma individual y en la filosofía política en un plano colectivo. Un ejemplo es: procuro ser responsable a medida que los que me rodean me permitan ser libres. A continuación tenemos el sistemático. Trata de ordenar los distintos ámbitos de la realidad y de la experiencia humana. Ejemplo, puedo utilizar un sistema de razonamiento empirista o empírico. Tenemos el crítico, refleja y analiza la mentalidad de una época, muestra por tanto un cierto rechazo a los dogmatismos, las verdades y las creencias que impone la sociedad y que se admiten de forma automática e inconsciente. Por ejemplo, la filosofía está, por tanto, al alcance de las mujeres y los hombres que estén en disposición de realizar el esfuerzo de pensar donde sí mismos, de argumentar y de razonar, también de reflexionar. Entonces, puedo analizar por mí mismo las propuestas electorales de un partido político y descubrir sus falsas promesas. Entonces, con esto nosotros nos volvemos críticos al momento de cuestionarnos el porqué de las cosas, cómo es que suceden. Y esto nos lleva al razonamiento y poder argumentar el porqué. El estudio del saber filosófico guarda una estrecha relación con su propio desarrollo histórico. Por tanto, la filosofía también
Es un saber analítico, universal, normativo e histórico. ¿Por qué? Porque el analítico analiza los fundamentos de todo lo que considera y nunca se limita a aceptarlos de forma ingenua o reflexiva. El universal nos dice que esta es racional y adaptable en todas las metas de las personas. El normativo nos dice que trata de ofrecer propuestas constituidas a través de la crítica que orienten la transformación individual y colectivo de la realidad. El siguiente, que es el histórico, nos dice que se va realizando a través de la constante revisión crítica de su saber, a través de la autocrítica histórica. Entonces, nos dice el por qué y cómo se basa en cada una de estas. Por ejemplo, en la crítica, pues no solamente critica o cuestiona lo que vamos a hacer, sino nos cuestiona a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿por qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué me va a servir? Entonces, esto se vuelve analítico y comprensivo y a su vez reflexivo. Entonces, ahora también nos dice, a modo de conclusión, la filosofía es sobre todo un saber racional. Es un saber que nace del ejercicio de la razón, algo característico de todas las personas, pues todas tenemos la capacidad de argumentar y de razonar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema, nosotros nos ponemos muchas veces a analizar o argumentar cómo es que pasó y cómo puedo solucionarlo. Entonces, todos tenemos esa capacidad de poder argumentar y razonar. Entonces, en este sentido, la filosofía es un saber crítico. Se va forjando con las razones de todos y se va manifestando a lo largo de la historia a través de destacados pensadores. Entonces, aquí en la siguiente imagen, pues vemos que nos dice que la filosofía es un saber sistemático, universal, práctico, reflexivo, histórico, crítico, abierto, radical, global, racional, analítico y normativo. Entonces, engloba todo eso, todo este tipo de saberes. Muy bien, pues como verán, este es el primer tema. En la siguiente clase veremos cuáles son las ramas de la filosofía. Los que no alcanzaron a ver este video en vivo, pues esta clase en vivo, lo pueden ver ahí en la plataforma de Classroom o también en la página ahí de la escuela ITESI. Muy bien, pues que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.